nos está hablando de renovar nuestros pensamientos. Y hoy quiero hablarte de las promesas de Dios, de cómo vamos a recibir las promesas de Dios. Pero hermanos, la manera en que necesitamos recibir las promesas de Dios no será sin un cambio en nuestra manera de pensar. Porque si tú recibes la promesa de Dios y sigues creyendo y sigues pensando como antes pensabas, en contra de tu cónyuge, en contra de tus hijos, en contra de la iglesia, en contra de los dirigentes, con tantos prejuicios, con tantos juicios, aunque tú quieras recibir la bendición, es como si tú trataras de llenar esta botella y esta botella ya está llena. Por eso la renovación de la mente tiene que ser algo intencional y tenemos que empezar un pensamiento a la vez. Por ejemplo, ¿estás teniendo problemas familiares? Entonces tienes que tomar un pensamiento a la vez. Si tu problema familiar es con tu cónyuge o con alguno de tus hijos, necesitas investigar y ser consciente cuál es el pensamiento que está constante en contra de tu cónyuge, o el pensamiento que está constante en contra de tu pareja, de tus hijos, o si tú eres hijo, ¿cuál pensamiento está constante en contra de tus padres? Hemos hablado mucho acerca de lo que es la renovación de la mente y les voy a pedir allá atrás que nos pongan la definición de la renovación de la mente, por favor. Bueno, la busco por acá. La renovación de la mente es la restauración de las facultades mentales de un cristiano al estado en que Dios originalmente quiso que el hombre operara. Es la restauración de las facultades mentales de un cristiano al estado en que Dios originalmente quiso que el hombre operara. Para ello, para poder restaurar nuestras facultades mentales, porque como hemos dicho, el enemigo está en esta tierra y el enemigo está bombardeando nuestros pensamientos constantemente en contra de Dios, en contra de nuestro cónyuge. No me gusta decir pareja porque no somos policías. Somos gente de pacto y Dios Dios nos ha enseñado a ser gente de pacto. Él es un Dios de pacto. Entonces, en contra de nuestro cónyuge, en contra de nuestros hijos, si somos hijos, en contra de nuestros padres. Todos somos hijos, ¿verdad? Solo que algunos pues no tenemos a nuestros padres viviendo en casa y quizá eso hace más llevadera la situación. Sin embargo, a pesar de que a lo mejor tú ya no tengas a tu padre, a tu madre en el plano terrenal, hay muchas cosas que los padres más mejor intencionados, aún así los padres que mejor tratamos de llevar a cabo nuestra paternidad y de levantar una generación para el Señor, aún así hemos fallado, hemos lastimado a nuestros hijos, los hemos herido, los hemos marcado en sus corazones. Y porque todos somos hijos necesitamos una renovación de nuestro pensamiento. Necesitamos, ¿por qué? Porque la manera en cómo pensamos dictamina en cómo te levantas, qué comes, si haces ejercicio, si no haces ejercicio, cómo te vas al trabajo, cómo reaccionas ante las crisis emocionales de la vida, cómo reaccionas ante la pobreza, cómo reaccionas ante las situaciones de escándalo en tu trabajo, cómo reaccionas ante tus finanzas, cómo gastas el dinero. Todo eso, cómo estás llevando tu comunicación con tus hijos, con tu familia. Todo, es más, aún como votamos por nuestros dirigentes políticos, tiene que ver en cómo pensamos. Tiene que ver en nuestra manera de ver la vida. Entonces, la renovación de la mente es la restauración de las facultades mentales de un cristiano al estado en que Dios originalmente quiso que el hombre operara. Pero también para llegar a eso tenemos que eliminar, diga conmigo, eliminar. Entonces necesitamos eliminar información, patrones de conducta, mentalidades, actitudes
y limitaciones que no se encontrarían en la mente de Cristo. Solo Dios nos puede ayudar a hacer esto, nadie más. Si tú quieres recibir las promesas de Dios, si tú quieres prepararte para recibir las promesas de Dios, es aquí donde tú y yo necesitamos intencionalmente renovar nuestros pensamientos. Debo intencionalmente renovar mis pensamientos. Y hay personas que me dicen, ¿y la renovación de la mente qué tiene que ver con los problemas que tengo con mi esposo o con mi esposa? Todo. Porque si podemos entender que el juicio, cuando estudiamos lo que es los juicios, en Mateo capítulo 7 dice, no juzgues a otro porque con el juicio que tú juzgas serás juzgado, y porque echas de ver la paja en el ojo de tu vecino cuando tú tienes una viga. Eso quiere decir que nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, nos está metiendo en un problema más grande. En nuestro ojo hay un tronco. Entonces, Dios nos está revelando que nuestra manera de pensar y de ver a las demás personas es mucho más problemático delante de Dios que la paja que estamos viendo en el ojo de nuestro hermano. Entonces, claro, nuestros defectos y nuestros errores son como el mal aliento, todos se dan cuenta, son obvios. Por eso es muy fácil ver la paja en el ojo de nuestro hermano y decir, ay, es que la hermana es medio conflictiva o conflictiva y medio. Ay, es que el hermano es medio rabioso, se enoja de todo, ¿verdad? Ay, es que el hermano fulano o así, y vemos la paja porque es obvio, pero no estamos viendo que nuestra manera de pensar nos está llevando a atar a la persona a su pecado. Entonces, si tú tienes problemas matrimoniales, lo que está sucediendo es que has tenido una manera de pensar, de accionar, patrones de conducta que los ha llevado al lugar donde están ahora. Si tú empiezas a cambiar, y las personas luego me dicen, sí, pastora, pero ¿y él? ¿Y ella? Yo cambio mi manera de pensar, ¿y él o ella? Enfócate en cambiar primero tu manera de pensar. Porque cuando tú cambias tu manera de pensar, tu manera de actuar, de referirte, de tratar a tu cónyuge, va a ser completamente diferente. Y muchas veces la manera en cómo nos tratan es el eco de lo que nosotros estamos hablando. ¿Sabes lo que es el eco? Si tú dices, preciosa, 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 preciosa. Pero si dices, burro, 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 ¿ah? Entonces muchas veces somos tratados como nosotros hemos sembrado. Nos están tratando como nosotros hemos hablado. No siempre, a veces sí somos objeto y víctima de injusticias, pero no siempre. Y lo que nos toca a nosotros, por eso tiene que ser la renovación de nuestros pensamientos, tiene que ser intencional. Hay cosas que no van a cambiar a través de la oración. Por mucho que ores y por mucho que ayunes, si tú sigues siendo una persona con problemas de conducta, tus hijos, tu familia reaccionará de acuerdo, y aunque ores y ayunes mucho, mientras tú no cambies tu manera de pensar, tu manera de vivir no va a cambiar. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, si fueran tan amables. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, Ahora, vamos a quedarnos ahí a la misericordia de Dios. Algo que he aprendido es que misericordia es un amor que no merecemos. Es mostrar una compasión que alguien no merece. Misericordia viene también de algo mísero, algo que no merece precisamente amor. Algo que no merece compasión, algo que no merece consuelo. Entonces el apóstol dice, les ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir? Esa misericordia que Dios mostró hacia nuestra miserable existencia, es lo que Él está diciendo. Se lo ruego por esa misericordia, porque tú y yo no merecíamos la salvación. Tú y yo no merecíamos el perdón de nuestros pecados. Tú y yo no merecíamos la paz que hoy podemos experimentar por su amor.
Por eso cuando nosotros mostramos misericordia, a fuerza tiene que haber algo mísero, por lo cual nosotros debemos de esforzarnos para amar lo que no merece ser amado, para perdonar lo que no merece ser perdonado, para ayudar al que no merece ser ayudado. ¿Estamos entendiendo? Vamos a regresar entonces a Romanos. Les ruego por la misericordia de Dios, no tu misericordia, sino la de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto, tu servicio, con un razonamiento correcto. Entonces ahí ya está hablando de nuestro raciocinio, de nuestra manera de pensar. Entonces, ¿por qué dice que debemos de presentar nuestro cuerpo? Porque en nuestro cuerpo es donde fructifica el pecado. Es en nuestro cuerpo donde se nota si tenemos una manera de vivir balanceada. Es en nuestro cuerpo donde nosotros decidimos qué vemos. Si estás viendo, hemos hablado de que la palabra de Dios es una semilla, pero que el corazón no sabe distinguir entre una semilla buena y una semilla mala. Si tú siembras la semilla de Dios, dice que dará fruto y que ese fruto permanecerá, no importando las crisis que puedan venir en tu vida, ese fruto perdura. Sin embargo, si metemos el fruto de la ansiedad, de la preocupación, de la pornografía, eso dará fruto porque tu corazón no sabe distinguir. El corazón, dice la palabra, que es engañoso por sobre todas las cosas y perverso. Por lo tanto, no le dejes a tus emociones distinguir qué clase de semilla tú vas a sembrar. Por eso, en Proverbios 4, 21 al 23 nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo lo vas a guardar? Buscando la sabiduría. El culto racional significa que yo estoy siendo administrador de mi cuerpo y en mi cuerpo están mis pensamientos. En mi cuerpo yo decido que voy a pensar en contra de mi hermano o a favor de él. Yo decido si me levanto esta mañana, me arreglo y me voy a la iglesia. Es en mi cuerpo lo que yo decido y administro. Por eso mi cuerpo se tiene que presentar santo como un culto racional. Si solamente estás pensando en la lujuria, vas a caer en fornicación. Si solamente estás viendo pornografía, vas a caer en el adulterio. Si solamente estás pensando en el dinero, serás esclavo del dinero y esclavo de tu trabajo y esclavo de lo que gastas y de lo que no gastas. Si ves el dinero como un facilitador y como una bendición de Dios, porque es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ello, entonces yo voy a saber que de lo que Dios me da, yo tengo un compromiso delante del Señor con mis diezmos, ofrendas y primicias. No necesito que me presionen, no necesito que me laven el cerebro, simplemente yo sé que es mi obligación delante de Dios. ¿Sí me estás comprendiendo? Entonces, mis pensamientos tienen todo que ver en cómo como, en cómo duermo, en cómo hablo, en cómo trato a mis semejantes. Por eso la renovación de mi mente tiene que ser intencional y te lo pongo fácil, empieza con un pensamiento a la vez. Hemos dicho, primero necesitamos por lo tanto dejar de ser de doble ánimo. Una persona de doble ánimo no va a poder renovar sus pensamientos, porque un día va a querer hacerlo y otro día va a mandar a la goma todo lo que empezó el día anterior. Necesitamos ser gente de palabra, y eso también es tu responsabilidad. Estamos hablando de que no deseo que ninguno de nosotros se vaya de aquí con una carga. Si has llegado aquí con una carga emocional, física, espiritual, financiera, de salud, por favor, acércate con los consejeros que estarán repartidos después del servicio. Si nada más necesitas una oración o que te escuchen, siéntate y confía en el Señor. No vas a confiar en el hermano, vas a confiar en el Señor, que Dios va a usar al hermano para darte una oración de aliento, una palabra de aliento, o lo que tu alma necesita para que salgas de aquí listo para renovar tu pensamiento. Porque yo le decía, Señor, estoy hablando de la renovación del pensamiento, pero la gente va y regresa con el mismo problema.
Me escriben las esposas con el mismo problema con su esposo. Me escribe el esposo con el mismo problema de los hijos. Y como que estoy tratando de enseñarles, ¿verdad? No sé si tengan la transformación de la mariposa listo, ¿se puede? Ok, les he enseñado hasta con dibujitos y así para que podamos entender lo que es la renovación de la mente, pero también entiendo que necesito dar la información para que entre a tu alma, a tu espíritu, y entonces en la práctica tú puedas ver esto. Así llegamos al Señor. Primero esto tiene que ver, estos son los huevos que una mariposa monarca puso en una hoja. Si pudiéramos expandirlo, no lo vamos a hacer. Cada uno de esos huevecillos son únicos. Algunos son como hexágonos, otros son como octágonos, otros son más redondos. Sin embargo, cada uno de nosotros somos diferentes. Por eso, la renovación de la mente no puede ser algo que se haga como juntos todos. A la de 3, renovamos nuestra mente. Porque homogéneo, porque cada uno de nosotros somos diferentes y pensamos y vemos la vida de una manera diferente. Dios nos hizo así, únicos. Siguiente, nace y no nace una mariposa monarca. Cuando eclosiona el huevecillo que vimos, nace un gusano. Y nosotros, cuando venimos al Señor, nos venimos arrastrando. Ayer me acordaba de un chiste mientras hablaba de mi conversión en Pénjamo. Hablé de cómo el Señor nos llevó con Billy Graham, y él decía al final de su prédica, dijo: ¿quién quiere este amor? Y yo decía, yo, y levanté mi mano, y mi mamá también levantó su mano, y él decía, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano. Y el chiste es que cuando hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando la gente iba a predicar de un continente a otro, tenían que ir en barcos. Entonces iba el evangelista con su perico. Entonces el perico sabía todo lo que el evangelista decía, ¿verdad? Y total que llegan a un lugar y el barco se deshace y el perico queda arriba de una madera y empieza a decir lo que tanto oía de su amo el evangelista. Veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano. Se estaban ahogando, ¿verdad? Pero así, el pobre perico tenía que renovar su mente. Pero ¿sabe qué? Es que así llegamos ahogándonos. Llegamos arrastrándonos como un gusano, porque el enemigo nos ha dado solamente las cosas terrenas. No podemos pensar en cosas elevadas porque no, la vida es así, mi marido nunca va a cambiar, mis hijos nunca van a cambiar, yo nunca voy a cambiar, nunca voy a dejar la droga, el alcohol, el pecado sexual, yo nunca voy a dejar de ser grosero. Y oía a un hermano que le decía a su consejero, pues es que yo así soy. Y el consejero le dijo, pues no, mi hermano, en Cristo usted puede ser diferente. Deje de decir que usted así es. Eso es lo que estoy hablando acerca de la renovación de la mente. Dejar de decir, pues yo así soy, lo siento. Discúlpeme usted, pero así soy, y hasta dicen genio y figura. No, quite eso. Para el próximo año necesitamos hacer algo así chido, de dichosamente, por favor, porque todo eso Dios lo puede cambiar. Se dice que árbol que crece torcido. Ajá, pero en Cristo podemos ser diferentes. Entonces hoy quiero hablarte precisamente de cómo podemos recibir las promesas de Dios, y para ello vamos a terminar Romanos 12:2, que dice Romanos 12:1, ya lo leímos, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio. ¿Por qué? Porque mi manera de pensar va a querer llevar a mi cuerpo al pecado, a lo feo, a lo que Dios no quiere. Y nos dice cómo, el versículo 2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento. La palabra transformaos,
La palabra transformaos, si me regresan por favor a la palabra transformaos, es la palabra metamorfosis. Regresemos por favor a la metamorfosis que sufre una mariposa. Vemos entonces que está el gusanito, y el gusanito hace una crisálida. Y les puse un gusano bonito, porque hay re feos, pero es para que tú te identifiques. Un gusano chido, blanquito y bonito, ¿no? Pero no, viene la crisálida, él se envuelve en este capullo, y ahí es donde viene la transformación que acabamos de leer en Romanos 12:2. Sino sean metamorfoseados en la renovación de vuestro entendimiento. Ahí adentro pasa algo que la ciencia todavía no comprende en su totalidad. Y esa es la misteriosa obra del Espíritu Santo en nosotros. Una persona que no conoce a Dios puede cambiar hábitos terribles en su vida, pero esos hábitos saldrán por otro lado. Una persona que deja de drogarse, entonces va a empezar a comer desenfrenadamente. ¿Me explico? O sea, va a salir de alguna manera esa equivocada balance, porque la manera de pensar no ha sido transformada. Deja de decir groserías para ahora dedicarse a el chisme. O sea, ¿sí me explico? Deja de hacer una cosa para suplantarlo por otra, porque solamente la transformación, la metamorfosis va a venir a través del poder del Espíritu Santo. La obra misteriosa que Dios empezó en ti, dice el libro de Filipenses 1:2, que estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces vemos que de la crisálida ahora sí nace o sale en un hoyito muy pequeñito la mariposa. Ahora, de la crisálida a la mariposa todavía hay un proceso largo. Hay un proceso que pasa en lo interior y un proceso que pasa en lo exterior cuando la mariposa está lista para salir de la crisálida o de lo que se llama el capullo. Gracias. Se dice que un niño vio que una mariposa estaba saliendo del capullo y le estaba costando tanto trabajo salir, que se la llevó a su casa y con unas tijeras muy finas abrió el hoyo más grande para que la mariposa pudiera salir. Y lo único que pudo obtener fue que la mariposa nunca pudo extender sus alas y nunca pudo elevar, así murió. ¿Por qué? Porque el proceso de el pequeño orificio hacía que al ella empujar con sus patas y salir, parecía que salía con mucho dolor, pero y el niño, tratando de hacer algo bueno, la destruyó para siempre, porque al ella empujar con sus patas estaba haciendo que el líquido que estaba en su cuerpo pudiera llegar a lo más largo de sus alas para poder ella extender sus alas y poder volar. Entonces los procesos de sanidad interior, los procesos de renovación de la mente en cada uno de nosotros, repito, es diferente, pero van a ser procesos que a lo mejor para ti sea doloroso, porque tienes a la persona ahí, la persona no está cambiando, quien está cambiando eres tú. Quien está transformando su manera de pensar hacia el jefe, hacia la esposa, el esposo, hacia los hijos, eres tú. Y estás en un proceso de dolor, pero es necesario, porque en ese proceso la obra misteriosa del Espíritu Santo está llegando a todas las áreas de tu vida, de tal manera que así como esa mariposa puede extender sus alas, es porque el proceso se cumplió completo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es ese proceso? Regresamos a Romanos 12:2, donde dice: no te conformes a cómo vive el mundo.
Es que todos se divorcian. Es que todos ven pornografía. Es que la masturbación es normal. El adulterio es normal. Bueno, es que ya todos, ya no se sabe quién es quién, y por eso está el movimiento LGBT. Y ya pusieron más, ¿verdad? Al final, como dice una persona, tendrán que ir con dos personas, o el urólogo o el ginecólogo. Aunque haya muchísimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra biología nada más es así, dos. En fin, dice, no te conformes como el mundo piensa, sino transfórmate. Ahí viene la metamorfosis por medio, nos dice cómo, de la renovación de tu entendimiento. Y nos dice, ¿para qué? ¿Para qué es la renovación de tu entendimiento? Para que puedas comprobar ¿cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Yo tenía tanto dolor hacia esto porque yo decía, Señor, ¿cómo puede ser que digas que hay una buena voluntad cuando de niña me pasó esto, cuando en mi familia pasó aquello, cuando mi hermano ya no está, hace un año falleció, cuando pasé por un divorcio y una separación, cuando estoy pasando por esto? Señor, no comprendo tu buena voluntad. Y el Señor me regresaba, pues regrésate así. Regrésate. Para comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, tienes que transformar tu manera de pensar. Alma, mientras tú no transformes tu manera de pensar, no vas a comprobar la buena voluntad de Dios. Eso no significa que no hay problemas, porque Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confía porque yo he vencido al mundo. Y aún nos dice, aunque pases por el valle de la sombra y de muerte, no temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. Por lo tanto, el Señor no nos dice que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Él nos promete estar con nosotros. Y una persona que está pasando por el valle de sombra y de muerte, si su mente no está transformada, no verá la mano de Dios en medio de ese valle de sombra y de muerte. Por eso necesitamos la buena voluntad de Dios. Repita conmigo, debo renunciar a creer que por ser cristiano no tendré problemas. De veras, esa es una mentira del diablo. Es una mentira del mismo infierno que nos... diga conmigo, debo renunciar a creer que porque alguien es cristiano es perfecto. Ya tenemos que quitar eso, porque hasta decimos, ¿y eso que es cristiano? ¿Y qué tiene? Tiene dos manos, tiene dos ojos, vive en esta tierra. Tenemos problemas y también nosotros estamos lidiando con situaciones, pero por eso creo que esto que vamos a lanzar el día de hoy acerca de la consejería será una bomba en contra de las puertas del Hades, que no prevalecerán contra su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque seremos iglesia, porque empezaremos a conocernos y a decir, Señor, yo no tengo nada que quejarme de mi hermano, de mi hermana, porque yo también estoy luchando con esta situación. Y yo también, así como el quiropráctico va y tú le preguntas, ¿y tú con quién vas? Pues también con otro, ¿o no? Porque así es la vida. No nos podemos arreglar unos a otros. Digo, Dios nos arregla y nos usa unos a otros para ponernos en cintura. Muy bien, entonces, dejar de ser de doble ánimo. Acuérdate que necesitamos ser regenerados, justificados y Dios hacernos nueva criatura. Hemos dicho que tenemos 60,000 pensamientos a diario y la mayoría de ellos son negativos, repetitivos y son del pasado. Por eso necesitamos entender que el campo de batalla es nuestra mente. Para poder recibir las promesas de Dios necesitamos entender que el campo de batalla es nuestra mente, y desde hace algún tiempo nos habló nuestro hermano León acerca de esto, de la batalla de la mente. También Alejandro nos habló de cómo se hacen los surcos neuronales y cómo es eso lo que Dios tiene que ir en contra. Tú y yo ya estamos acostumbrados a esos 60,000 pensamientos negativos, repetitivos y del pasado, y necesitamos cambiar. Proverbios 23:7 dice
dice que cuál es el pensamiento en el corazón de la persona, tal es esa persona, hasta ahí. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Lo que tú piensas de ti, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu familia, de tu ministerio, de tu llamado. Si tú piensas que tu llamado ya acabó y que por lo que hiciste y donde caíste, tú ya Dios ya acabó contigo y no hay marcha atrás, quiero decirte que estás equivocada, quiero decirte que estás equivocado. El Señor dice que los dones y talentos que te ha dado son irrevocables y sin arrepentimiento. Dios es un Dios de fe, por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que en fe levántate y esos surcos neuronales de pecado que tenías en tu mente, es tiempo de negarte a ti mismo, ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo, santo para el Señor, y empezar a pensar como Dios quiere que pienses. Es tiempo de empezar a leer la palabra y a adoptar cada una de las promesas que Dios tiene para ti, porque cuál es el pensamiento en tu corazón, así eres tú. Así es que empieza a cambiar. Dios tiene promesas para ti. Y no unas cuantas, tiene 3,570 promesas en la palabra de Dios para nosotros. 3,570. Ay, pastora, es que no sé de qué promesa agarrarme. Pues escógele, viejo. Escógele, vieja. Tienes muchísimas promesas. El rollo es que yo no voy a hacer tu chamba. Tú necesitas abrir la Biblia y buscar la promesa que Dios tiene para ti. Es que ya me dieron palabra profética. Pues compra la palabra, que te la manden a tu WhatsApp. No sé cómo se está haciendo ahorita, es una ofrenda, lo que sea, pero pide tu palabra y estate escuchándola hasta que se te meta en tus huesos y en tu manera de pensar. Por eso la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra y separa el espíritu del alma y en el cuerpo, hasta llega a las coyunturas y hasta el tuétano. Eso es espíritu, alma y cuerpo, y eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo? Empezando por la renovación de tus pensamientos y de tu mente. Tienes que buscar una promesa de Dios para nosotros. Segunda de Corintios 1:20, por favor. Porque todas las promesas de Dios son quizá, a lo mejor. ¿Crees que así es la promesa de Dios? A lo mejor y te bendigo. Si te arrepientes, a lo mejor y te doy la vida eterna. Si vas a la iglesia, a lo mejor y te bendigo, porque aquí dice la palabra que si nos congregamos presencialmente, Él envía bendición y vida eterna. Aún aquellos mis hermanos que están en Zoom, ustedes están, y en Facebook están congregados en espíritu con nosotros. Por algo el apóstol Pablo en 1 Corintios 5 dice: reuníos ustedes y mi espíritu con ustedes. Yo creo que ya sabía del Zoom. Es que no entiendo cómo es que él podía hacer eso. Pero hoy entiendo que tiene que ver con nuestra habilidad de ser un cuerpo en Cristo. Entonces, hermano, hermana, nosotros somos un cuerpo en Cristo. Somos la iglesia Muros de Salvación. Y el Señor nos ha unido para cosas específicas. Así es que seamos obedientes a lo que Dios nos ha mandado. Por lo tanto, necesitamos entender que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Ahí terminó, ¿verdad? Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces las promesas de Dios no es quizá, no es a lo mejor, es en el sí, en el amén. Pero para eso necesita haber una comunicación. Necesitamos comunicarnos con Dios. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? A través de la oración. Cuando tú ves los principios de comunicación y de diálogo, nos vamos a encontrar con 3 cosas: emisor, receptor y un ambiente propicio. Emisor, receptor y un ambiente propicio. Debe de haber comunicación. Entonces, ¿quién es el emisor de la promesa? Dios. ¿Quién es el receptor de la promesa? Nosotros. ¿Y cuál es el ambiente propicio? La fe. La fe es el ambiente propicio, porque sin fe no podemos recibir nada. Entonces, de la misma manera, cuando el Señor está cambiando ya tu manera de pensar,
Tú empiezas a tener una comunicación, por ejemplo, vamos a poner de nuevo el ejemplo del matrimonio. Si Dios te ha dicho que va a restaurar tu matrimonio, entonces debe de haber un diálogo en el matrimonio, ¿verdad? Entonces va a haber un diálogo, una comunicación, debe de haber un emisor. Entonces a lo mejor Dios me dice, tú empieza la plática, a lo mejor pidiendo perdón. El emisor, el receptor, y tenemos que buscar un ambiente propicio. No se lo vas a decir cuando está la suegra. No sería el ambiente propicio. No lo vas a decir cuando los niños están gritando y jalándose y pegándose. No es el ambiente propicio. Entonces, para recibir las promesas del Señor necesitamos comunicarnos con Él, necesitamos estar dispuestos a que Él cambie mi manera de pensar. Y si el Señor me dice que va a restaurar mi matrimonio, yo tengo que creerle que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni mis caminos sus caminos. Son más altos sus caminos, son más altos sus pensamientos, y en fe doy el paso, creyéndole. Yo siempre he creído que este nunca va a cambiar. Ok, este es mi pensamiento, empecemos por ese. ¿Te parece bien? Entonces empezamos por ese pensamiento. Ok, Señor, pongo delante de ti este pensamiento, busco mi promesa. Me da una promesa el Señor, y entonces en base a esa promesa doy el paso de fe e intencionalmente digo, dejo de pensar que este nunca va a cambiar o esta nunca va a cambiar. ¿Sí? Es intencional. Entonces yo digo, ok, Señor, te presento esto, y otra vez, porque acuérdate que los 60,000 pensamientos son repetitivos. Entonces el diablo no va a decir, ya me hizo a un lado ese pensamiento, no, pues ya, ¿para qué lo dejo? Ya la dejo. No. ¿Qué va a hacer? Otra vez. Y esa persona va a hacer algo que te harta para venir y decir, ¿ya ves cómo este nunca va a cambiar? ¿Ya ves cómo esta nunca va a cambiar? Acuérdate que el que está cambiando eres tú. Quien está Dios renovando a los pensamientos son tus pensamientos y no los pensamientos de esa persona. Ahora, si los dos pueden renovar sus pensamientos, pues qué chido, ¿no? Eso es algo impresionante. Entonces debe de haber comunicación, emisor, receptor y un ambiente propicio. Dios nos cambia. Él es el único que puede cambiarnos. Por lo tanto, tú presentas tu pensamiento, Señor, estoy luchando con este pensamiento de que él o ella no cambia. Y mira lo que acaba de hacer, ¿no? Pero vengo con él, vengo con Dios, porque antes, ya te dije y por eso tú no cambias. ¿Y qué pasa acá cuando yo vengo con esta persona? Peleamos, hay problemas, hay circunstancias. Y por eso te digo, ¿y de qué te sirve ir a la iglesia? Estás lee la Biblia y no cambias. No crean que yo me contaron. ¿De qué te sirve? Tenemos que regresar, porque el único que nos cambia es Dios. El único que puede cambiar es Dios. Aquí es donde podemos ver que Jesús es el único, el Espíritu Santo, que tiene el poder de cambiarnos. Por lo tanto, no te resignes. No te resignes. La resignación no es cambiar nuestra manera de pensar. Amén. No digas, pues ya, esta vida me tocó. Nada de eso. Bueno, pues es que así es enojona mi mujer, así es enojón, pues esto me tocó. No. Usted tiene que ir en contra de aquello que no es la mentalidad de Jesús. Porque acuérdese que la restauración de la mente es volver a la mentalidad de Jesús, a alinearnos a lo que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, no te resignes. Pide con fe. Pide a Dios con fe la renovación de tu mente. Porque pedimos con mucha fe, cámbialo. Y algo le pase, ahora sí va a cambiar, se quedó sin trabajo, sí, ahorita Dios sí lo está tratando y va a cambiar. No. Acuérdate, la renovación de tu mente es tu persona con Dios. Tú pides con fe, no dudando nada, porque así dice, si nos vamos por favor a Santiago 1 del 6 al 7, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues,
quien haga esto, que un día sí y otro día no, que recibirá cosa alguna del Señor. Y por último, por favor, hermanos, pasa tiempo con Dios. Pasa tiempo con Dios. La consejería no va a subsidiar el tiempo que tú no pasas con Dios. La consejería no va a suplantar el tiempo que tú no oras. Es necesario que pases tiempo con Dios, porque dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué necesita hacer? Crea que Él está ahí, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Pasa también. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Necesitamos creerle a Él. Entonces, recibiendo sus promesas. ¿Cómo podemos recibir sus promesas? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque si permitimos que las circunstancias nos llenen hasta el tope de decir esto nunca va a cambiar, la situación económica nunca va a cambiar, nunca voy a encontrar trabajo, nunca me voy a enamorar, no voy a encontrar a la persona correcta para casarme, nunca va a llegar, el hijo que tanto deseamos nunca va a llegar. Si tú permitas que esos pensamientos llenen tu mente, no vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Necesitamos pasar tiempo con Él, necesitamos dejar de resignarnos. Y te lo digo porque créeme, yo sé que no es fácil. Estuve casi 6 años separada y 3 años divorciada. Claro que llegaron a mi mente los pensamientos de que esto ya no tiene solución, ni yo voy a cambiar, ni Él va a cambiar. Y puedo decirte, agradecida con Dios, el día de ayer cumplimos 1 año de nuestra renovación. El día de ayer le doy gracias al Señor porque hace 1 año, delante de Dios y algunas personas de la Grey, de la iglesia, no solo de esta congregación, sino pastores, estuvieron ahí como testigos de que Dios sí puede hacerlo en nosotros. Ahora, ¿por qué 6 años? Por la dureza de nuestros corazones. Porque cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad, ahora puede ser la dureza, puede ser no, yo no voy a ponerme a que tú me juzgues o juzgues a mi esposo. ¿Para qué te hago pecar? ¿No? ¿Para qué? Si solitos pecamos solitos. Pero yo te voy a decir algo, el proceso es necesario. Si fueron 6 años, bendito 5 años y 8 meses, lo que haya sido, bendito el Señor. Porque hoy entiendo que era ese agujerito que estaba saliendo y que tenía que llegar a todas las áreas de nuestra vida para que esta restauración sea completa. No puedes detener el proceso. Por eso, consejeros, no se desesperen. Te voy a ser sincera, a veces en la administración personal llegaban las personas y volvían a llegar y con el mismo y lo mismo y lo mismo. Yo decía, Señor, ya me cansé, mis hijos están creciendo, no he hecho tarea con ellos y tengo que ver a esta persona con lo mismo y lo mismo, personas que ya ni siquiera son parte de mi vida. Y yo decía, Señor, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? Porque le estoy diciendo, no, pero acuérdate que ya Dios perdonó, acuérdate que ya Dios esto, acuérdate. Y las personas volvían y volvían con lo mismo. Y llega el momento en que como consejeros dices, me voy a dedicar a otra cosa. Porque si veo mis logros, estoy muy deprimida. No hay logros. Sin embargo, dice la palabra que todo lo que hacemos para el Señor, nada es en vano. Y que la siembra que tú haces tampoco es en vano. Y que el hecho de que una persona no esté cerca de ti no significa que lo que tú le diste no haya sido una bendición. Lo fue y lo es. Por lo tanto, tú y yo no podemos medir nuestros éxitos en base a las personas que nos rodean, en base al dinero o en base al éxito según el mundo. Dice la palabra que solo Él pesa los corazones. Por lo tanto, no te presiones y vuelve con lo mismo. El proceso se está llevando.
El proceso se está llevando. Y a unos les tarda un año, a otros les tarda medio, a otros les tarda un día y a esos les aplaudimos, y a otros les tarda más. Pero no nos juzgamos, porque cada proceso es diferente y cada uno de nosotros somos únicos. Vamos a ponernos en pie. ¿Vas a su presencia? Quiero terminar con esta pregunta. ¿Vas a su presencia? ¿Estás dispuesto a ir a su presencia? Necesitamos ir a su presencia. Y para eso necesitamos detener todo el tráfico de nuestros pensamientos para concentrarnos en Él. Todo el tráfico de la vida para concentrarnos en Él. Y entonces decirle: Señor, deseo intencionalmente renovar mis pensamientos para comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Quieres decirlo conmigo? Repite: Señor, mucho tiempo he oído la voz del enemigo. He permitido que mis pensamientos sean negativos, repetitivos y del pasado. Hoy quiero tomar la verdad de tu palabra. Quiero comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta. Y decido intencionalmente renovar mis pensamientos. Empezar uno por uno cada día de mi vida. Enséñame dónde debo de comenzar. Estoy dispuesto a pasar el proceso, por doloroso que parezca, hasta comprobar tu buena voluntad. Ayúdame, transfórmame, cámbiame. Estoy dispuesto. En el nombre de Jesús, hoy decido apartar un tiempo cada día para subir a tu presencia, para adoptar tus caminos y dejar los míos, para adoptar tus pensamientos y abandonar los míos. Hoy decido ser esa nueva criatura que tú prometes hacer en mí. En el nombre de Jesús. Dile amén. Tócanos, Señor. Toca nuestras vidas, toca nuestros matrimonios, toca nuestro corazón. Tócanos. Y gracias porque tú estás haciendo una obra en esta iglesia. Gracias por cada consejero. Gracias por aquellos que saldrán de aquí diferentes, Señor. Padre, pon en el corazón a aquellos que necesitan una palabra, una oración, un consejo, que no salgan de este lugar hasta pasar con alguno de sus hermanos en Cristo para hablar, para platicar. Que no salgamos de aquí igual, Señor, para que el enemigo no nos mantenga en ese círculo vicioso donde vamos, regresamos y la vida no cambia. Porque tú eres un Dios de milagros. Creemos que nuestra vida está en movimiento para bien, siempre para bien, no importando las crisis que vivamos. Tú nos dices que estarás con nosotros y la iglesia no está sola. Las puertas del Hades no prevalecen contra nosotros. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús bendigo a tu iglesia. Gracias por la obra milagrosa que estás haciendo en medio de nosotros. Bendigo. Levanta tu mano derecha y le voy a pedir a Abby que nos bendiga para despedirnos. Padre, gracias por este día, gracias por esta palabra que nos da, Señor. Permítanos renovar nuestra mente, Señor, a tu palabra, a tu voluntad, Jesús. Y en este tiempo que terminamos esta reunión, Padre, bendigo a cada familia, Señor, bendigo a cada persona que está en esta iglesia, Señor, bendigo sus finanzas, bendigo sus vidas, Señor, y que no permitas que el diablo en esta semana quiera atacarlos, Señor, sino que ellos esta semana, Señor, puedan
estar firmes en ti, Señor, puedan verte en cada paso que hagan, Señor, puedan verte en cada cosa que hagan, Señor, y puedan ver tu provisión. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.